Mi nombre es Esteban Callejas, estoy en Honduras y voy a tener la dicha y la oportunidad de poder ser el anfitrión y poder presentarles a la persona que va a exponer esta noche. Él es médico, es el doctor Luis Miguel Valdés. Él es otorrinolaringólogo, es miembro fundador del consejo de NIUMI y él es especialista en lo que es la audición y a su vez cuenta con más de 17 años de experiencia en el tema de glutatión, el antioxidante maestro. Y en esta ocasión él nos va a compartir acerca del asombroso impacto del glutatión y todos los beneficios que podemos tener. Así que, sin más, bienvenido al doctor Luis Valdés, que él tiene clínicas en Estados Unidos y en El Salvador, así que con mucha experiencia él nos va a compartir de todo lo que él conoce. Muchas gracias, bienvenido, doctor Luis Valdés. Esteban, muchas gracias. Para mí será un placer poder apoyar al equipo una vez más y sé que estás en Honduras, así que un día viajaré a Honduras. Es uno de los países que no he viajado en Latinoamérica, pero mi hermana tiene muy gratos recuerdos, pues que ella cuando salió de Cuba estuvo casi 4 años en Honduras y le encantó el país, así que ya nos veremos por allá. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Voy a compartir la pantalla para que demos inicio y al final vamos a aclarar preguntas. Yo tengo aquí varias preguntas que me han llegado, que he estado muy ocupado con otros países que me han estado llamando, pero con gusto yo al final voy a responder las que tengo pendientes, empezando por Costa Rica. Así que, perfecto, empecemos. Estos son los diamantes más valiosos del mundo, el Cullinan 1 y el Cullinan 2. En conjunto, ellos tienen un valor aproximado de unos 400 millones de dólares. Estas son las dos pinturas más valiosas del mundo, la Mona Lisa de Da Vinci y Salvatore Mundi, que es la pintura de un discípulo de Da Vinci. En conjunto valen 1.5 billones de dólares. Acá tenemos los edificios más valiosos del mundo, uno en Singapur y el otro en Arabia Saudita, y el precio en conjunto es de 21.7 billones de dólares. Y ahora mencionaremos las moléculas más valiosas del mundo. No hay vida en la Tierra sin ellas. Y estamos hablando del glutatión. Miren qué compleja esa molécula que está formada por 3 aminoácidos y el oxígeno. Así que, ya saben, sin estas dos moléculas no existiesen seres humanos, no existiesen animales, no hubiesen plantas, peces, pájaros, etc. ¿Por qué razón? Porque el glutatión es considerado el antioxidante maestro. Y antioxidante viene de una palabra que es luchar contra la oxidación. Como sabemos, la oxidación ocurre de una manera inevitable frente a cualquier objeto que sea metálico, que esté expuesto a la intemperie, en este caso en contacto con el aire. Y no solamente metálico, puede ser plástico, cualquier objeto expuesto a la intemperie se va a oxidar. Igualmente ocurre en nuestro organismo, de una manera también inevitable, por el simple hecho de ser un ser dependiente del oxígeno. El precio que nosotros pagamos por respirar oxígeno es envejecer, es oxidarnos, y eso se traduce por una inflamación a nivel de nuestras membranas celulares. Es por eso que desde la década de los 80 se hizo popular la palabra antioxidante para ralentecer, parar y, si fuese posible, revertir ese proceso inevitable de la oxidación. El oxígeno es un arma vital, es decir, es un elemento vital, es crítico, pero es un arma de doble filo. Por una parte, no podemos estar sin él, y por la otra parte, una vez que se utiliza, produce sustancias de desecho que se llaman radicales libres dependientes del oxígeno. La palabra radical libre es importante conocerla antes de hablar de antioxidantes, pues estos son los elementos que van a neutralizar las sustancias antioxidantes para que no estén libres por todo nuestro cuerpo, causando daños radicales. Y por definición, un radical libre no es nada más y nada menos que un átomo que, como sabemos, tiene un núcleo y tiene unas órbitas, y alrededor de esas órbitas se mueven electrones. Cuando se acerca al centro de la órbita, que está cargada de neutrones y protones, se energiza, y cuando se aleja desprende energía, y esa energía fotónica es la que utiliza el cuerpo para mantenerse desde el punto de vista funcional y estructural, haciendo el trabajo para el cual fue diseñado. En este caso, veremos posteriormente cuáles son los subsecuentes elementos constituyentes
de la estructura de nuestro cuerpo, pero nosotros estamos hablando hoy de medicina atómica, literalmente, porque estamos hablando de un impacto a nivel más básico, elemental, estructural de nuestro organismo. No estamos hablando de tratar síntomas y signos con medicamentos que tienen efectos secundarios. Nosotros vamos a comenzar explicando y aclarando que vamos a hablar de suplementos que no intentan tratar, curar o erradicar enfermedades, pero sí, de seguro, van a ser por la estructura y función de nuestras células lo que nada está haciendo allá afuera. Y no a nivel de células, sino a nivel de macromoléculas, a nivel de moléculas y a nivel de átomos. Manteniendo estable esos elementos estructurales y funcionales, y es gracias a esta molécula milagrosa, el glutatión, la cual es capaz de neutralizar la aparición de esas sustancias llamadas radicales libres, que es cuando le falta o le sobra un electrón en las órbitas de los átomos y lo convierte en una estructura, en vez de par, impar, e inmediatamente, si no se neutraliza donándole ese electrón faltante, va a robarle al vecino, al átomo vecino, ese elemento que le falta, y eso crea una reacción en cadena que es responsable finalmente por la aparición de enfermedades. Entonces, es el antioxidante maestro porque es capaz de neutralizar a todos los radicales libres independientemente de la estructura, origen y composición. Nuestras células necesitan de elementos críticos. Y esos elementos críticos son importantes para poder sobrevivir. Cuando yo estudié medicina en la década de los 80, el oxígeno era, ya saben, nadie puede estar sin oxígeno por más de 5 minutos, pues ya tendría un daño irreversible a nivel cerebral, aunque hemos visto excepciones en los casos de los campeones mundiales de diving, es decir, de inmersión profunda, que pueden aguantar más del tiempo permitido. El agua es también otro elemento crítico para la supervivencia de las células y también la nutrición. En este caso, la mínima expresión donde se mezcla con el oxígeno en un medio acuoso dentro de un orgánulo de nuestras células que se llama la mitocondria y produce el tesoro celular energético que la célula necesita para que haga su función al nivel más elemental, que es el ATP. Bueno, en este caso, yo pensé, igual que muchos de los que quizás me están escuchando si son médicos, que estas eran las 3 cosas críticas que la célula necesitaba para poder hacer su función vital. Pero desconocía hasta que hace aproximadamente unos 16 años Alex me visita a esta misma hora y me trae un libro con el descubrimiento más importante que realmente va a cambiar, transformar, revolucionar la práctica de la medicina. Y era la aparición ya finalmente de precursores en esa época de una molécula encargada de la protección de nuestras células. Y esa molécula se llama glutatión. Si le preguntamos, digamos, a médicos, es normal que los médicos no sepamos qué cosa es el glutatión, puesto que en la época en que nos formamos y puesto que las grandes compañías farmacéuticas son las que preparan los currículos y los libros de medicina, lo que les interesa a ellos es curar. ¿Bien? Literalmente el enfoque es más bien reactivo, no preventivo o curativo. Y en esto es lo que nosotros nos vamos a enfocar a partir de hoy. Vamos a hablar de una molécula que cuando se agota, las células mueren instantáneamente. Escuche bien claro, en 2 minutos el ser humano se autodestruye. Y si no tuviésemos los niveles óptimos adecuados de esta molécula, la célula, que es el elemento estructural y funcional más pequeñito que hay en nuestro cuerpo, se ve gravemente afectada en desempeñar su función. Por lo tanto, yo escuché que en la Biblia hay 10 mandamientos, pero hay un 11º, que es darse cuenta. Y quiero que ya de entrada nos demos cuenta que no solamente es importante preocuparnos, sino también ocuparnos, pero a la inmediatez, de buscar la forma de optimizar los niveles de glutatión a nivel intracelular, porque no queremos suplementaciones que suban los niveles de glutatión en sangre. En sangre no hace falta. Donde hace falta en el interior de la célula, pues él desempeña más de 400 funciones y 15 de ellas son, escuchen bien, críticas para la existencia de nuestro ser. Por tanto, hoy en día, los médicos, bueno, muchos nos vamos a enterar ahora, otros ya lo saben y van a profundizar los conocimientos, pero es normal que no supiésemos de esto hasta que alguien nos informe, puesto que los que realmente conocen de esto son los investigadores, los químicos medicinales, los bioquímicos, los que están trabajando constantemente en investigaciones a nivel
con esta molécula. Y les digo esto porque existen más de 171.000 estudios clínicos que validan lo que estamos hablando esta noche. Pero si usted le pregunta a un químico medicinal, a un bioquímico, a un químico farmacéutico, acerca del glutatión, quizás nosotros los médicos lo confundamos con glucagón, con otras cosas, pero ellos sí se van a detener y van a decir, wow, nos pueden dar una cátedra de varios días acerca de la importancia que tiene esta molécula en nuestro cuerpo. Hoy en día es la molécula más estudiada en ciencias médicas, porque ya la comunidad médica se está enterando. Nosotros hemos hecho una labor educativa en los últimos 16 años, casi 17 años en todo el mundo. No por nosotros, sino porque ya se está pasando la voz de la existencia de suplementaciones capaces de optimizar los niveles de glutatión, ya sea en la era de los precursores, como vamos a mencionar posteriormente, o en la nueva era de la absorción instantánea de la molécula nanomizada de glutatión. Pero ya es la molécula más estudiada en las ciencias médicas, en la biología molecular y en la bioquímica, con más de 170.000 estudios en PubMed, que es la Librería Médica Nacional de los Estados Unidos, pues desempeña más de 400 funciones en nuestro organismo y dentro de ellos 15 son críticas para la vida. Mencionemos alguna de ellas. Por ejemplo, es el único protector del ADN que es el material genético dentro de la mitocondria. La mitocondria es por sí el motorcito que genera la energía para que las células trabajen, y eso está en el interior de nuestras células. Y hoy en día se asocia el proteger el ADN mitocondrial con la longevidad, con la juventud, con un desempeño óptimo, con una recuperación inmediata. Neutraliza los radicales libres, como mencionábamos anteriormente, de todas las fuentes. Hay fuentes de radicales libres del oxígeno, que es el más abundante, el 65% más abundante de los elementos en nuestro organismo, después del nitrógeno, el hidrógeno y el carbono. Bueno, de ahí que él neutraliza de las 4 fuentes existentes y de toda otra fuente existente ambiental, él es encargado de neutralizar esas sustancias que son inestables y reactivas. A diferencia de otros antioxidantes que son, en vez de multienfoque, como el glutatión, son monoenfoque. Ellos neutralizan los radicales libres provenientes del oxígeno una vez que éste se utiliza, otros del hidrógeno, otros del nitrógeno, otros del carbono, etc. Bueno, reduce la inflamación. Si estos radicales libres no se neutralizan a tiempo, es el origen primario de una serie de reacciones que van a llevar a estrés oxidativo y consecuentemente a una inflamación celular, que es el enemigo silencioso. Produce más de 7.000 péptidos, que son elementos constituyentes de las proteínas. Las proteínas son parte de la constitución de nuestros huesos, músculos, órganos, etc. Retrasa el envejecimiento de nuestras células, por tanto de nuestros tejidos, tanto de nuestros órganos, de nuestro sistema y del organismo en general. Y esta es una de las más críticas, que yo me enteré de esto hace no mucho tiempo. Ya sabía que, sin querer decir que nosotros intentamos tratar, curar o erradicar ninguna enfermedad, simplemente tenemos la mejor forma de entregar el glutatión a nivel intracelular. Pero conocer esto les va a cambiar la vida. Sin esta molécula, esta fuera nuestra última respiración. Ya. Porque el aire quedaría atrapado en los pulmones. No hay forma de poder transportar el oxígeno que está en el aire, molécula tan vital, junto con el glutatión, a cada célula de nuestro cuerpo. Pues el elemento único reductor que permite bioquímicamente a la hemoglobina pasar de un estado oxidado a un estado reducido para que pueda captar y transportar el oxígeno a cada lugar de nuestro cuerpo es el glutatión. Así que fíjense en qué importante es conocer que el elemento responsable de la captación del oxígeno por la hemoglobina que está en nuestra sangre y el transporte, entrega y utilización intracelular es el glutatión. Sin él no hubiese transporte de oxígeno. También, él es quien protege a nuestro cuerpo. ¿Quién protege a nuestro cuerpo? Nuestro sistema inmune. Yo creo que la mayor prioridad hoy en día es tener una buena respuesta inmunológica. Bueno, ¿qué tal si les digo que quien protege al sistema inmune es el glutatión?
Por lo tanto, optimizar los niveles de glutatión va a permitir que usted se enferme menos frecuente. Quizás si se enferma, se va a recuperar muchísimo más rápido. Y si se enferma de verdad, no se va a morir, puesto que las complicaciones y los casos de muerte se ven mucho menos en pacientes que tienen un sistema optimizado desde el punto de vista inmunológico, con unos niveles, y valga la redundancia, adecuados y óptimos de glutatión. Acelera la reproducción de células T y B. Estas son las células asesinas, los elementos asesinos que manda el sistema inmunológico cuando es agredido en nuestro cuerpo por virus, bacterias, hongos, etc. Bueno, frente a un individuo con bajos niveles de glutatión, la respuesta del sistema inmunológico es lenta. Es lenta en comparación con la agresión y que probablemente la replicación exponencial de gérmenes de todo tipo que nos agredan. En cambio, si tenemos óptimos niveles de glutatión, cuando somos agredidos por elementos como virus, bacterias, hongos, etc., la respuesta es wow, rápida, exponencial. Y ahí ganamos la batalla, puesto que tomamos ventaja en relación con la replicación o la reproducción de esos elementos invasores. Por otra parte, una de las funciones más importantes que tiene el glutatión, ya hemos mencionado, que es la de protección, desde el punto de vista de neutralizar todos los radicales libres, con ese efecto antioxidante maestro. Segunda función clave que tiene el glutatión es que es el desintoxicador celular maestro. Él saca de nuestras células todos los elementos dañinos, ya sean radicales libres de fuentes metabólicas, por el simple hecho de producir energía que la célula necesita producir para hacer su función, contamina su interior. Y esta fuente metabólica de radicales libres es neutralizada gracias a óptimos niveles de glutatión, puesto que es el desintoxicante maestro. También elimina los metales pesados, como veremos posteriormente, y toda la carga química que estamos expuestos de esos más de tenemos hoy en día, sinceramente, entre 10.000 y 20.000 ataques de sustancias químicas, radicales libres, toxinas, elementos cancerígenos, metales pesados, a cada una de nuestras superficies en las membranas celulares. ¿Se imagina? Si no fuese por el glutatión, que es el que acabo de proteger, y lo que entró, desintoxicarlo por una función que se llama conjugación glutacional. El glutatión es capaz de pegarse. Como él tiene un grupo que se llama sulfidrilo, de sus 3 aminoácidos, que es la glicina, la glutamina y la cisteína. La cisteína tiene un grupo sulfidrilo y ese grupo sulfidrilo tiene las propiedades de ser como un papel cazamosca pegajoso, donde ahí se van a adherir todas las sustancias químicas que son dañinas para nuestro cuerpo y van a ser escoltados fuera de la célula por la capacidad de conjugarse con el glutatión. Ahora, es el antioxidante maestro, como decíamos, no solamente porque es el que más se produce en el interior de nuestro cuerpo, sino que es el único que se autorrecicla de una manera constante e indefinida. No se sabe la cantidad de veces que lo hace, los científicos no se ponen de acuerdo con un número, pero es 1.000.000 de veces más potente que la vitamina C, que no tiene esa capacidad de autorreciclarse. La forma en que ella, una vez que dona sus electrones para neutralizar esos radicales libres, inmediatamente que los dona, es como si se le acabaran las 4 balas que tiene. Se queda la cámara del arma vacía, y entonces quien se encarga de colocar nuevas balas dentro del arma que usa la vitamina C es el glutatión, puesto que él tiene la capacidad de autorreciclarse infinidad de veces una vez que hace su función como antioxidante. Se une con otra molécula de glutatión que ya ha sido utilizada y generan un nuevo glutatión. Pero no solamente él, sino que ayuda a antioxidantes exógenos, como conoceremos posteriormente, como la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, a que se mantengan en un estado activo como antioxidantes. La vitamina C es muy popular, todo el mundo la conoce, pero lo que no conocen las personas es que hay un elemento que se llama el glutatión, que es 1.000.000 de veces más potente que la vitamina C, tiene más de 100.000 estudios en comparación con la vitamina C, y que la vitamina C existe y se utiliza intracelularmente gracias a este elemento que la mantiene en estado activo como antioxidante.
Por eso él tiene un multienfoque y estas propiedades le permite ser reconocido como el antioxidante maestro. Recicla, como le decía, antioxidantes exógenos, no solamente el que constantemente se está produciendo, y es el único que más abunda dentro de nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos, pero dentro de la célula y específicamente dentro de la mitocondria, junto con otros antioxidantes que mencionaremos posteriormente, que son la superoxidasa, dismutasa, etc. Ahora, conoceremos ahora cuál es el sistema de defensa antioxidante que tiene nuestro organismo. Normalmente nuestro organismo recibe una afluencia importante de protectores, en estos casos antioxidantes exógenos, que provienen de nuestra dieta. Por eso hay que tener una dieta rica en colores, balanceada, con frutas, vegetales, etc. Puesto que ahí van a ser las fuentes primarias de vitamina C, vitamina A, vitamina E, selenio, polifenoles, fitoquímicos. Y tenemos un grupo que produce naturalmente en nuestro organismo, que es los antioxidantes endógenos. Esta producción natural se divide en un grupo no enzimático, que son reguladores de reacciones químicas, como policías que regulan el tránsito, donde está el ácido alfa-lipoico, la coenzima 10, el ácido úrico, la ferritina, la carnitina, la melatonina, pero el más importante de los endógenos no enzimáticos es el glutatión. Es crítico. Podemos estar sin el resto de los antioxidantes por días, semanas, meses, pero no podemos estar sin glutatión por más de 2 segundos. 2 minutos, que diga. Porque se autodestruye la célula por las más de 400 funciones que realiza y 15 días son críticas. Y hay un grupo que depende de óptimos niveles de glutatión para que sea un elemento componente de enzimas. Y esas enzimas, como la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, sobre todo esta glutatión peroxidasa, que regula el metabolismo lipídico. Hoy en día estaba viendo como impresionante que en Estados Unidos te dan resultados de estudios científicos cuando te están anunciando un medicamento. Entonces sabemos que las estatinas son muy importantes y recomendadas como primera forma de indicación médica ante trastornos de metabolismo lipídico, de la grasa, sobre todo el colesterol, cuando está elevado. Pero lo que desconoce quizás la comunidad médica es que si nosotros nos enfocamos en optimizar los niveles de glutatión, vamos a mejorar la actividad que ya se ha demostrado con estudios que se han realizado de la glutatión peroxidasa, que esta enzima es la encargada de proteger en nuestro organismo del efecto que causan los radicales libres derivados del metabolismo de la grasa, de los peróxidos lipídicos. Entonces, esto es un elemento cardioprotector, el mejorar la actividad de esta enzima. Y se logra simplemente optimizando los niveles de glutatión para que esté disponible, para que esta enzima nos proteja de un infarto o de un evento cardíaco. Y ya se ha hecho el estudio. En pacientes con condiciones cardíacas se ha logrado prevenir un segundo evento cardiovascular con solo optimizar los niveles de glutatión, ya sea a través de precursores o con la nueva tecnología de glutatión anonizado que hablaremos hoy, al activar la actividad, los efectos de la glutatión peroxidasa, aumentar los niveles de esta enzima tan importante que es cardioprotector. Según los expertos, el glutatión es reconocido como el héroe, el superhéroe de los antioxidantes, según el doctor Mehmet Oz, que tiene un programa de salud acá en los Estados Unidos y él dedicó un programa completo a hablar de esta molécula. Es la molécula, escuchen esto, más importante que necesitamos como socio efectivo para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. Escúchenme claro lo que dice Mr. Hyman. La molécula más importante que necesitamos para estar sanos y para prevenir enfermedades. Y yo soy testigo de eso. Es decir, yo llevo casi 16 años tomando precursores y hoy en día ya la última tecnología de glutatión anonizado. Y rara vez me enfermo, sinceramente. A mí me suenan los dedos de esta mano para que decirte que en 17 años yo he tenido que tomar antibióticos. No creo que más de una vez. Y eran por problemas dentales. O cualquier otro medicamento para tratar alguna enfermedad. Solamente y sufrí de COVID, pero al tercer día estaba perfectamente bien, me recuperé rápidamente y nunca me compliqué y me ven acá vivo. Así que tener acceso a esta información vale oro para usted, para su familia, para sus seres queridos, amigos y cuanta persona usted conozca. Así que compártalo y busque la validez en PubMed, que es un lugar público donde cualquier persona puede ir a la Librería Médica Nacional de Estados Unidos, que tiene más de 32 millones de citas médicas
y poder validar lo que les estamos comentando. Miren esto, lo que dice el Dr. Colbert, que es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores de nuestro cuerpo. Y él ha escrito más de 80 libros, muy conocedor de glutatión. Y finalmente el Dr. Jimmy Goodman, que acaba de hacer un tratado de glutatión que compré en español en México, y dice que es el agente curativo, escuchen esto, curativo, más poderoso del cuerpo humano. Cuando usted no sepa ya qué hacer con un paciente, y no espere a eso, en cuanto usted pueda y tenga acceso a esa información, compártala. Y va a ver cómo mejora de una manera significativa y sin ningún efecto secundario la calidad de vida de todo el que le rodea. Lo que sucede en nuestro cuerpo es que estamos expuestos normalmente a fuentes infecciosas, es decir, fuentes de radicales libres que provienen de infecciones, ya sean de bacterias, virus, hongos, etc. Hay fuentes de origen de radicales libres debido a trastornos inmunológicos en donde el sistema autoinmune no está haciendo la función para la cual fue creada y se vuelve hiperreactivo y se vira contra nosotros cuando tiene que estar protegiéndonos, o que pierde la modulación o se pone hiporreactivo. Y tercero, cuando vienen fuentes de radicales libres de etiología desconocida, lo que va a ocurrir al final en nuestro cuerpo, sea cualquier el origen de agresores, es una excesiva producción a nivel molecular de radicales libres. Se habla de los dependientes del oxígeno, pues es el elemento más abundante de los 4 elementos, en este caso constitucionales que mencionábamos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Pero pueden venir del nitrógeno, y entonces en vez de ser un estrés oxidativo, que es el elemento de resultado final que va a ocurrir, si no se neutralizan cuanto antes estos elementos inestables y reactivos, porque van a activar mecanismos que van a llevar al resultado final que todos tememos y que es conocido como el enemigo silencioso en la medicina, que es la inflamación celular. No queremos que nuestras células se inflamen, porque si las células se inflaman ya se va a afectar la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Y si es del oído, no vas a escuchar bien. Y lo que ocurre con la pérdida de audición, que dicen es la vejez, no, vamos a hablar ahora a partir de ahora con propiedad. Es la excesiva producción de radicales libres por el solo hecho de respirar oxígeno. El precio que pagamos si no neutralizamos cuanto antes esta excesiva producción de radicales libres es envejecer. Y una de las formas en que se envejece es que no oyes bien, no ves bien, tienes arrugas en la piel y no te sientes, ni vives, ni luces, ni te desempeñas como te desempeñabas cuando tenías 20 años. Ahí es donde tenemos que darnos cuenta, 11º mandamiento, que si esta es la causa de los problemas, la excesiva producción de radicales libres, porque no vamos a impedir exponernos a infecciones, no vamos a impedir estar expuestos a fuentes ambientales, porque vivimos en una sociedad civilizada, nadie vive dentro de una burbuja. Todos estamos constantemente bajo el ataque, sin compasión, de 10.000 a 20.000 radicales libres a nivel celular. Y si sabemos esto, nuestro enfoque ya no va a ser esperar a enfermarnos para tratarnos con medicamentos que causan efectos secundarios y que tratan un síntoma o varios síntomas de la enfermedad y que son la tercera causa de muerte en los Estados Unidos correctamente indicada. Es mejor evitar enfermarnos. Nada mejor que la prevención. Yo siempre soy a favor de ser un cuidador de salud que no un cuidador de enfermo. Y aquí sí realmente nos convertimos en healthcare providers, es decir, proveedores de cuidado de la salud, no en sick care providers, es decir, proveedores de cuidado de enfermos. Es un enfoque pero muy proactivo, muy preventivo. Es decir, nosotros estamos pensando, pero ya a años luz, en comparación con cómo se ha formado hasta ahora la medicina en el mundo. Y eso es lo que queremos, conociendo eso. Y ahora volviendo a pasar por el mismo diagrama, pero viendo dónde actúa cada elemento protector de nuestro cuerpo y lo que ha creado la medicina para protegernos, moderna. Vemos que estas fuentes de infecciones inmunes, tecnología desconocida, al final terminan con una excesiva producción de radicales libres ligados al oxígeno, pero también pueden ser del hidrógeno, pueden ser del nitrógeno. En este caso sería estrés, en vez de estrés oxidativo, que es el elemento, es la condición que se va a crear cuando hay una excesiva producción de estos elementos inestables y reactivos. El primero que sale a dar la cara por nosotros, la primera barrera de defensa, el primer
digamos, sí, un círculo de defensa que contamos, o muralla de defensa, son los eliminadores o los carroñeros de radicales libres. Y ahí está el glutatión. Ese es el guardián. Ese es el mejor guerrero que nosotros tenemos en nuestra célula y por lo tanto, conociendo esto y aplicando ese 11º mandamiento, a esto es lo que hay que apostar. A esto es lo que hay que apostar. No en tener un buen seguro de salud para poderte ver cuando te enfermes con un médico y el médico entonces te dé la último tratamiento de medicamentos que intentan tratar de curar o erradicar enfermedades, pero a expensas de tu propia vida. La medicina moderna ha crecido mucho, mis respetos para los grandes avances, pero estamos hablando ya a otro nivel, a un nivel muy proactivo. Entonces, sin sustituir el tratamiento y los consejos de su médico, que es la persona capacitada para poder tomar decisiones, la persona que ha estudiado, esto es un elemento a considerar como parte del tratamiento que está haciendo, e incluso he visto casos que eventualmente han tenido que corregir y hasta el punto de eliminar medicamentos que estaban causando efectos secundarios bastante intensos. Entonces, si esto es lo primero, pues vamos a apostar a optimizar los niveles de este guardián de la célula para neutralizar estas sustancias que, si están en excesiva producción en relación con los elementos protectores, que son los antioxidantes endógenos, se produce un desbalance. Cuando ese desbalance es a favor de los malos, es decir, los radicales libres dependientes del oxígeno, el nitrógeno, en relación con el sistema de defensa que mencionábamos anteriormente, ese desbalance en el tiempo conlleva a un término que se llama estrés oxidativo. Y aquí ustedes van viendo cómo se van formando elementos radicales libres derivados de, ya saben, del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, pero siempre va a haber elementos, el 1, el 2, el 3, el 4, vienen el glutatión, la superoxidasa dismutasa, la catalasa, la coenzima 10, que van a tratar de neutralizar estos radicales en su fase, radicales libres en su fase inicial, para evitar esa excesiva producción y esa ventaja sobre el sistema de defensa intrínseco antioxidante y evitar el estrés oxidativo. Eso es lo que se llama estrés oxidativo. Puede ser nitroxativo si son radicales libres del hidrato de oxígeno o hidroxativo si son del hidrógeno. Pero por el ser 65% del oxígeno más abundante que los otros elementos, el más abundante de los radicales libres es el que se produce por el simple hecho de respirar. Ahora no le digo que se aguante la respiración, pero conociendo esto, hay que cuidarse del excesivo ejercicio, de cualquier condición que te exponga a fuentes de radicales libres excesivas, porque lo que va a causar es, si no tenemos óptimos niveles de antioxidantes maestros, es que caigamos en un estado de estrés oxidativo. Y esta es la causa, escúcheme claro, de toda condición posterior. Si no se neutraliza rápido, ya estamos viendo que si no logramos llegar a que esto ocurra, ya va a entrar otros antioxidantes exógenos y vitaminas, el derivado, el NAC, hacer su efecto en el quinto round. Fíjense, nosotros estamos apostando el primero. Después se van a activar otros mediadores intermediarios de señalización que van a causar finalmente factores de transcripción, y ahí van actuando otros elementos protectores, antioxidantes exógenos, inhibidores específicos, mediadores inflamatorios, ya están casi formándose, como la citoquina, las quimioquinas. Y entonces empiezan a ponernos anticuerpos monoclonales, la esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, y ya estamos a un punto donde casi en el 9º round nos están colocando medicamentos con una cantidad de efectos secundarios, y si terminas la pelea profesional, que es una pelea masoquista, innecesaria, conociendo las opiniones de expertos que hemos mencionado anteriormente y entendiendo lo que ocurre en nuestro cuerpo a consecuencia de estar expuestos a las fuentes productoras de radicales libres y conociendo el orden de protección y actuación, a qué nivel tenemos nosotros los elementos protectores, lo que hay que hacer es apostar al primer round y evitar la consecuencia final, que es la inflamación celular. ¿Por qué queremos esperar a llegar al 9º round? Si podemos apostar a optimizar inicialmente lo que nos va a proteger y evitar la formación excesiva del causante de todos los problemas, que es el estrés oxidativo. Bien, primer round, y apoyemos a glutatión y sus amiguitos, como decimos,
Antioxidantes endógenos, nada como lo que naturalmente uno produce, y si ya tenemos la forma de hacerlo como nunca antes con la tecnología que no existía hasta hace 2 años, pues hagamos, que esto garantiza una biodisponibilidad inmediata y una utilización al instante, lo que vamos a compartir esta noche. No esperar no menos round, ¿ok? Hay que conocer que hasta los 20 años uno se siente como se siente porque tiene niveles óptimos de esta sustancia. Y al tener niveles óptimos de esta sustancia, quiero que recuerden, quiero que recuerden por 2 o 3 segundos si pueden, cómo se sentían hasta los 20 años, cómo se desempeñaban, cómo estaba su energía, cómo se recuperaban, ¿no? Y era gracias a que teníamos óptimos niveles de esta sustancia. A partir de los 21 años declina de un 1 a un 2% por año, de un 12 a un 15% por década. Y saque la cuenta. A los 30 años tienes 15% menos glutatión y por lo tanto 15% menos juventud, 15% menos energía, desempeño y longevidad. A los 40 años tienes un 30% menos. A los 50 un 45%. A los 60 ya estás en un, imagínate, 60% menos. Por lo tanto, si ya sabemos lo que nos protege y lo que nos mantiene jóvenes, y por otra parte sabemos que cuando nacemos ya estamos dando positivo a 200 sustancias químicas que no deberíamos tener en nuestro cuerpo y están saliendo ya en la sangre del cordón umbilical de un bebé. ¿Se imaginan? Con el tiempo aumenta esa acumulación porque estamos expuestos a una sociedad civilizada con una cantidad excesiva de contaminantes. La industria química produce 10.000 químicos todos los años en Estados Unidos. Por lo tanto, preocupémonos por vivir en un lugar sano, lejos de la contaminación ambiental. O si vivimos ya en la ciudad, ¿qué nos queda? Entonces optimicemos los niveles de esta sustancia para que nos ayude a desintoxicar, como desintoxicante maestro, la cantidad de carga química que estamos expuestos. Y hagamos un análisis serio de cómo optimizar los niveles buenos de glutatión y reducir la exposición a agentes oxidantes. Cualquier condición de salud hoy en día se asocia a bajos niveles de glutatión. Hay más de 75 condiciones conocidas que obedecen a bajos niveles de glutatión, a estrés oxidativo, por tanto, y a inflamación celular, como la causa del problema. Estoy hablando de la causa del problema, no de los síntomas y signos del problema. Enfermedades cardiovasculares como un ataque cardíaco es una expresión de un estrés oxidativo crónico no tratado en el tiempo. Pulmonares como enfisema, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar. Aquí yo me recuerdo de mi hijo, nació prematuro y con 19 días en terapia intensiva, después quedó con un asma bronquial que tenía que darle esteroides y también tratamientos para el asma. Otros medicamentos, ¿no? Pero en este caso yo recuerdo haberle dado Buterol por 1 año y medio y lo alteraba demasiado. Imagínate un niño de 1 año y medio constantemente expuesto a medicamentos que tienen muchos efectos secundarios. Y cuando conocí de la importancia de optimizar los niveles de glutatión con precursores, yo personalmente leí, en ese caso había 92.000 estudios clínicos en PubMed, me impresionó órganos vitales como cerebro, ojos, oídos, corazón, pulmones, hígado, riñones, piel, eran vitales, eran muy necesarios óptimos niveles de glutatión. Y le empecé a abrir las cápsulas en ese momento, los precursores que tenían NAC, en ese momento, N-acetilcisteína, protegiendo el aminoácido crítico, que es la cisteína, que se encarga de determinar la tasa de producción intracelular de glutatión. Entonces, el reto de toda la comunidad científica por décadas fue proteger la cisteína, porque los otros dos ya estaban dentro de las células. Solamente había que pasar la gran barrera del sistema gastrointestinal, en este caso los ácidos gástricos, porque era muy frágil y se destruía. Y hubo un gran esfuerzo por varias compañías, sin mencionar sus nombres, para optimizar los óptimos niveles de biodisponibilidad de cisteína intracelular. Y empezaron con compañías que optimizaban hasta un 35% los niveles de glutatión intracelular en relación con valores iniciales, otras un 55%, otras un 75%, 80%, otras un 292%, otras entre 300 y 500 en relación a los valores iniciales intracelulares. Y finalmente, hoy en día tener el último mecanismo para optimizar de una manera instantánea y tener biodisponible y aprovechar rápidamente y tener resultados en minutos en vez de días, semanas o meses, los beneficios de optimizar los niveles de glutatión. Bueno, yo se lo di a mi hijo desde pequeño, había las cápsulas, se lo mezclaba con miel, se lo ponía bajo la lengua
y después le daba, y bueno, él lo tomaba, ¿no? Lo tomaba literalmente. Y le ponía después debajo de la lengua, le enseñé cómo hacer ese momento había salido una forma anonimizada de vitaminas y minerales y antioxidantes endógenos. Y en cuestiones de semanas se le quitó todo. Hoy va a cumplir 15 años dentro de una semana y juega fútbol americano, me saca un pie de altura y es impresionante, no sabe lo que es un pediatra. Él no conoció a un pediatra durante sus próximos 14 años. Y es la mayor satisfacción que yo tengo como profesional. Haber captado el mensaje, haberlo aplicado rápidamente, mis seres queridos, en épocas de COVID, y mencionaremos posteriormente esa situación durante la pandemia. Aquí en casa tenía cerca de 20 familiares, todos bajo la sombrilla del árbol de glutatión, porque yo invertí fuertemente en alimentación, nutrición y protección. La nutrición, ya saben, tener aquí hasta de todo lo que se podía tener en casa para alimentarlos. Y segundo, muchos, pero muchos meses de precursores en ese aumento. Y ya después coincidió con la época del glutatión normalizado. Tengo la fortuna de que nadie en mi familia se complicó, nadie en mi familia murió. Yo fui el único que me enfermé y me recuperé hasta ese día. Bueno, síntomas neurológicos obedecen también todo esto que conocemos a un déficit de glutatión y un estrés oxidativo no tratado en el tiempo, oftalmológico, las cataratas, eso es puro estrés oxidativo derivado de radicales libres derivados del oxígeno, degeneración macular. Las condiciones otorrinolaringológicas dependen de la base del problema, el estrés oxidativo. Desafortunadamente no conocemos los otorrinos, ¿no entiende? Que la causa de la pérdida de la audición no es la edad, es el estrés oxidativo por el precio que pagamos de respirar oxígeno. Y entonces no tener la forma de poder relentecer, parar y revertir, no lo hacemos, pero esta es una oportunidad de enterarse y empezar a actuar de una manera proactiva en condiciones como esta que veo. Pérdida subida de la audición, Meniere, cacúfeno, vértigo, obedecen en base final a una excesiva producción de radicales libres y una no controlada situación donde hay una demasía de ellos en relación con el sistema que nos protege y una formación de estrés oxidativo. Condiciones inmunológicas, todas estas condiciones médicas obedecen a bajos niveles de glutatión y una excesiva formación de estos radicales libres y estrés oxidativo que lleva a inflamación celular. El glutatión es la molécula que es el guardián de nuestras células, como mencionamos, se produce naturalmente en cada una de las células de nuestro cuerpo, es el antioxidante que más abunda en el interior de nuestras células y uno de los pocos que está dentro de la mitocondria. Es el antioxidante maestro, pues él se autorrecicla constantemente y no tiene un monoenfoque, él tiene un multienfoque y va a controlar independientemente de la formación, estructura y origen, todos los radicales libres provenientes de diferentes funciones. Es el desintoxicador maestro porque saca toda la carga química, elementos cancerígenos, sin ningún problema. Entonces, al hacer todo lo anterior, protegernos, desintoxicarnos, nos va a proteger de la inflamación. He visto que el solo hecho de protegernos como antioxidante maestro, ser el desintoxicador maestro, causa, sin pretenderlo, una reducción entre 8 y 11 libras de peso corporal debido a la inflamación. Es decir, eliminar todas las toxinas de nuestras células, las células se desinflaman. Al desinflamarse, uno pierde peso. Y te estoy hablando de experiencia de 15 años, entre 8 y 11 libras durante el primer mes. Y otro elemento importante entre las tantas funciones es que protege, modula y maximiza al sistema inmunológico. Si lo protege, no nos enfermamos. Si lo modula, no se vuelve hiperreactivo y nos ataca. Y si se maximiza, pues rápidamente nos recuperamos. Al hacer todo lo anterior, nos está protegiendo de ese enemigo silencioso que es el responsable de las enfermedades, que es la inflamación de nuestras células. Si una célula se inflama, se va a producir una reacción en cadena donde se va a inflamar todas las demás células que están a su alrededor si no se neutraliza esta inflamación. Y eso va a dañar nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas y por tanto aparecen los síntomas y signos que son responsables de la enfermedad. Cuando usted optimiza los niveles de glutatión, va a mejorar. Primero, usted va a dormir profundamente. Usted va a notar que usted se acuesta y va a descansar. No es lo mismo dormir que descansar. Cuando usted duerme profundamente, el cuerpo se recupera.
y esto va a hacer que tengas un sueño profundo y reparador. Al hacer eso, quizás no duermas las 8 horas que duermes normalmente, duermas menos, pero te levantas con deseos de vivir el día. Y tienes energía, tienes a la actitud para enfrentar el día con la misma disponibilidad durante el día. Es decir, yo ahora tengo la misma disposición que tenía a las 8 de la mañana, literalmente les puedo decir. Y eso ha pasado un día, pero no llego a la casa completamente agotado o drenado, sino que tengo energía para poder desempeñar funciones en cuanto termine con ustedes. Por otra parte, tiene un aumento natural y estable, es decir, no hay una subida con una caída de los niveles de energía, simplemente es una energía natural limpia, sostenida, sin picos ni crashes, ni caídas. Mejora la claridad, el enfoque y la concentración mental. El oxígeno se consume en el 20% del oxígeno que consumimos ocurre en nuestro cerebro. ¿Se imaginan la oxidación que hay? Por lo tanto, al optimizar los niveles de glutatión va a permitir que se neutralice ese estrés oxidativo a la brevedad y mejore cuanto antes nuestro enfoque, nuestra claridad y nuestra concentración. Por lo tanto, si usted realiza actividades físicas, aunque no sea deportiva, no sea un deportista, va a ver que su rendimiento durante el día mejora su resistencia y sobre todo se recupera más rápido. Mejora significativamente a reducir la inflamación celular, las molestias asociadas con inflamación en músculos, en articulaciones, etc. Protege y desintoxica nuestro hígado. Nuestro hígado es el elemento, el órgano desintoxicador más grande que tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, él necesita, tanto en fase 1 como fase 2 de desintoxicación celular, el glutatión. Y esa molécula es crítica en ambos procesos, porque todas estas sustancias tóxicas que nosotros sobrecargamos a nuestro hígado, los alimentos que ingerimos, el aire que respiramos, los elementos que estamos en contacto con el agua que tomamos, etc., van a llegar de una forma a veces, como dicen, grasosa al hígado. Y él tiene una fase 1 y fase 2. En la fase 1, él usa el glutatión como elemento crítico para poder lavar la ropa, hagámoslo con esa analogía. Y en la fase 2, que también ya lo metaboliza y lo convierte en forma acuosa, líquida, utiliza el glutatión. Es decir, que tanto fase 1 como fase 2 del proceso de desintoxicación celular, el elemento crítico que necesita el hígado es el glutatión. Si nosotros aportamos glutatión, lo primero que va a hacer el hígado es utilizarlo para él, hacer sus funciones. Y por lo tanto, lo que entra por vía oral no se garantiza que va a estar 100% disponible en el interior de nuestra célula. Mejora la función y claridad de nuestra piel. Yo siempre tiro chistes, ¿no? Para mi mamá, que no lo escuche, ¿no? Yo soy feo, yo soy más chiquito, pero era mucho más feo hace 7 años. Es decir, mi cara ha dado un cambio de 180 grados. Puesto parecido a arnés, pero violento, con cicatrices, huellas en la cara. Y hoy en día, a mis 56 años, pues me elogian las personas. Y no ahora, usted va a ser elogiado antes de los 30 días. Solamente quiero que se recuerde de la presentación. Y a la brevedad optimice sus niveles intracelulares o la presentación sublingual que le vamos a mostrar y el producto de la piel. Entonces, finalmente ralentece, detiene y, si se puede, revierte el proceso de envejecimiento o cualquier condición asociada a este. Nosotros tenemos ya un enfoque con esta presentación a un nivel atómico. ¿Y por qué no decir subatómico? Porque hay un universo tan grande debajo del átomo como por encima del átomo. Y usted puede verlo en un video que hay en YouTube que se llama Vista del Ojo desde afuera y llega hasta todas las constelaciones, galaxias, etcétera, ¿no? Y después cuando llega a una muchacha a nivel del ojo, sigue entrando hasta que llega a un nivel cuántico. Pero vamos a tocar el tema del átomo encima. Este es el núcleo, como le mencionaba, cargado de protones y neutrones, y estas son las órbitas en las cuales están los electrones. Estos son los elementos que nosotros tenemos que estar seguros de que estén en las órbitas, girando alrededor del núcleo, produciendo la energía fotónica que se necesita, en este caso atómica, pero bueno, cuando se aleja del núcleo produce la energía fotónica que se usa posteriormente en nuestras moléculas. Después vienen las macromoléculas y después de las macromoléculas vienen nuestras células. Si nosotros protegemos estructuralmente lo más elemental desde el punto de vista de estructura y función, pues lo subsecuente va a estar protegido y va a estar maximizado. Entonces, la célula, que se dice que es la unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo humano, una pequeña ciudad, formado por una membrana y en su interior muchos orgánulos, va a trabajar de una manera óptima.
célula no inflamada va a estar perfecta en su estructura y función. Subsecuentemente, el tejido va a estar normal. Cuando nos haga una biopsia de tejidos, va a encontrar que nuestras células están sanas y esa célula se une en forma de tejido, los tejidos se unen en forma de órganos y los órganos se unen en forma de sistema. Y tenemos el sistema digestivo en este caso, pero está el visual, el nervioso, el auditivo, etc. Y el conjunto de esos sistemas forman el órgano, el cuerpo humano, que es una mole de átomos. Por lo tanto, cómo uno se ve, luce y se desempeña y vive hoy en día no es nada más que un reflejo directamente proporcional a cómo está nuestro estado a nivel atómico. Si uno ingiere alimentos sanos, estamos aportando electrones sanos, buenos, con una carga energética importante. Si comemos comida chatarra, esos electrones no van a producir suficiente energía para un desempeño funcional y estructural subsecuente de una manera óptima. Y este es nuestro enfoque. Queremos prevenir, queremos evitar antes de que las cosas ocurran. Esta es una célula, sabemos que el glutatión tiene función de proteger la membrana de nuestra célula. Lo más importante es esa inflamación celular, que es el enemigo silencioso. A proteger en la célula, pues va a nivel de su membrana, todo su interior va a trabajar de una manera óptima, puesto que se están absorbiendo nutrientes críticos y se están expulsando toxinas. A proteger la membrana y su interior se protege el núcleo de la célula con su material genético, pero no solamente el núcleo, sino el material del interior de nuestras mitocondrias para que se produzca, en este caso el ADN de la mitocondria, para que se produzca una normal función mitocondrial, no envejezcamos prematuramente y no mutemos prematuramente y ocurran tantos casos de cáncer como hay afuera. Proteger el ADN, no solamente el núcleo de la célula, sino el ADN de la mitocondria, garantiza que la célula no mute y que usted tenga una longevidad y una calidad de vida óptima. Quien hace eso es el protector celular maestro, junto con el grupo de antioxidantes endógenos y exógenos. El hecho de producir energía a nivel de la mitocondria, en este caso el famoso ATP, que es el tesoro celular energético que nosotros tenemos. Uno puede tener todo en un auto, pero si no tiene batería, no funciona. Igual sucede acá. Si la célula la sobrecargamos de elementos como radicales libres y no tenemos elemento protector que garantice una óptima función de su membrana y se inflama y entran esos radicales al interior de la célula, como lo dice la palabra, van a causar un daño radical y segundo van a ser de una manera irreversible y van a estar libres en todo el interior, dañando cuanto estructura importante en su interior, logrando un envejecimiento prematuro de la célula, en disfunción, se sofoca la mitocondria, no se produce ATP, puede mutar, puede morir prematuramente y es una bala menos que tenemos, de las tantas que tenemos guardadas para durar 120 años. Entonces, la producción normal de energía produce elementos, es una fuente metabólica de contaminación, con generación de radicales libres del interior de nuestra célula, y es el glutatión con sus elementos, en este caso un tripéptido, pero tiene propiedades no solamente antioxidantes, sino desintoxicantes. Va a unirse a esos elementos contaminantes, a los que entraron por el agua, los alimentos, o cuantas cosas entramos en contacto, y los va a escoltar fuera de nuestra célula. Esta es una revisión rápida de cómo está una vista del campo de la investigación científica en los últimos 30 años. Vemos que en la década del 96, cuando comenzó las personas, en la década de los 80, a hablar de antioxidantes, esa palabra se hizo popular en esas décadas. La vitamina C era el más conocido y era el más estudiado, por lo tanto era el más importante. Posteriormente, 10 años después, comenzaron las investigaciones y el interés por las propiedades desintoxicantes del glutatión. Otros 10 años después, ya él superaba casi en el doble la cantidad de estudios que existía en relación con la vitamina C y la vitamina E. Y hoy, esto fue en 2019 cuando hicimos nuestra primera presentación, tiene más de 100.000 estudios en relación con la vitamina C. Es decir, que la evidencia científica es inmensa, pero el conocimiento popular es ínfimo, e incluso en nuestra comunidad médica. Por lo tanto, nuestra labor es educativa, para informar la importancia de prestar atención a lo que el campo científico está considerando que es lo más importante. Por lo tanto, es una lástima que más del 90% de las investigaciones científicas se queden en la Librería Médica Nacional. Muy pocas logran llegar a tener acceso
a las personas. Y esta es una oportunidad que sí ha logrado pasar esa barrera. Aquí les voy a mostrar brevemente lo que les dije. PubMed.gov es la Librería Médica Nacional de los Estados Unidos. Si usted quiere saber si algo está validado científicamente con estudios, sea usted una persona normal o un médico, acá es donde debe ir su médico y colocar la palabra glutatión / la condición médica que usted quiera para ver los beneficios y los estudios que se han realizado, que validan la importancia de optimizar los niveles de glutatión para tratar la excesiva producción de radicales libres que lleva a un estrés oxidativo y que es responsable de la inflamación de esa célula, de ese órgano, el cual está enfermo. Entonces, en cada especialidad, nuestro interés es que usted se preocupe, y no solamente que se preocupe, sino que se ocupe de entrar y averiguar lo que hay de glutatión con cualquier condición. Yo les puedo decir, en el campo mío de la pérdida de audición, el tinnitus, el vértigo, la enfermedad de Meniere, y cómo esto ha sido la última y más moderno enfoque para tratar el estrés oxidativo asociado a esta condición. Acá vemos cómo la vitamina C, cuando usted lo coloca acá en la barra de búsqueda, y esto lo puede ver en español también, tiene 71.000 estudios en relación con los 171.000, es decir, 100.000 estudios más. ¡Wow! Estamos hablando de 100 años de seguimiento en comparación con el glutatión. Y la vitamina E, 46.000. Así que estamos en el camino correcto. Hicimos una pequeña asociación de glutatión y coronavirus. No queremos hablar de enfermedades específicas hoy asociadas a suplementos, pero sí, el glutatión es una molécula la más estudiada hoy en día por la comunidad científica. Y vemos que existía en ese momento, cuando hice la búsqueda, 192 estudios. Esos 192 estudios, los voy a buscar 5 nada más. Miren la importancia. El primero, el glutatión anonizado unido a la plata inhibe, escuchen bien claro, la proliferación del coronavirus a través de un bloqueo del RNA, de la síntesis del RNA, desde el material genético que usa para su multiplicación o replicación. Esto lo hicieron los chinos en febrero 7 de 2008, un año antes de la pandemia. Ya ellos sabían que un episodio que tuvieron de epidemia de diarrea porcina eran capaces de controlar la infección, incluso prevenirla, a través de nanonizar la molécula del glutatión y asociarla a la plata. La eficacia del glutatión en la terapia como terapia para aliviar la falta de aire en pacientes que tuvieran neumonía por el coronavirus ya fue comprobada desde abril 21 del 2020. Estamos hablando en plena pandemia. En este caso, ustedes ya saben la respuesta. La función crítica más importante que tiene el glutatión entre las 400 que hace y las 15 más críticas que desempeña intracelularmente, es que gracias a él el oxígeno se transporta. Y lo que pasa en una inflamación del pulmón es que no ocurre una buena oxigenación de la sangre. Entonces, ¿cómo va a poder transportarse el oxígeno? Y ahí que los pacientes mueran producto de esas neumonías, una inflamación de la parte alveolar de nuestro pulmón que afecta la zona de intercambio, donde se puede llevar la sangre, el oxígeno a nuestra sangre para que pueda ser transportada fuera del pulmón. Bueno, el elemento único reductor de la hemoglobina para que pueda estar en un estado reducido bioquímicamente y esté apta para captar el oxígeno y transportarlo es el glutatión. Fíjense en la importancia, cuanto antes, si me están escuchando médicos, de optimizar los niveles de esta molécula. Acá tenemos la N-acetilcisteína como agente potencial terapéutico para el caso de los pacientes con COVID. Y quiero que lo vean. Julio 10 del 2020. La deficiencia endógena, es decir, en el interior de nuestra célula, de glutatión, es la causa más probable de serias complicaciones y muertes en pacientes con COVID. Es una investigación. Yo no estoy diciendo que el glutatión cura el COVID, pero la deficiencia óptima y que no haya glutatión en el interior de nuestra célula durante una infección de COVID es la causa más probable de las infecciones, en este caso, las complicaciones serias y la muerte de los pacientes. Se le tiró piedra con muchas cosas a la pandemia. Me refiero a terapéuticas que salieron sin una validez científica, sin una comprobación en una población, me refiero, representativa. Y no se habló de glutatión. Lo que más se acercaron, yo veía cómo sacaban una opción terapéutica y después en breve tiempo decían que no tenía suficiente soporte, ni había investigaciones que validaran lo que estaba haciendo.
pero lo que más se acercaron fueron al uso de la dexametasona. Para los médicos que me escuchan, cuando yo vi que el glutatión hace maravillas, pero los esteroides que se han usado durante décadas en la medicina para tratar la inflamación de nuestras células, pero tienen 3 páginas de efectos secundarios, la función de ellos desde el punto de vista bioquímico es desconocida por nosotros, los médicos. Yo me enteré de esto después que me involucré en el glutatión, pero el objetivo de los esteroides en 0 a 24 horas, adivinan cuál es: optimizar los niveles de esta molécula. ¿Por qué tengo que darle la pastilla del diablo, la tableta, la píldora del diablo, cuando puedo ir directo al grano, como dicen los dermatólogos, optimizando los niveles de glutatión con una suplementación de última generación, usando nanotecnología y sin efectos secundarios? Entonces, por eso yo en la pérdida súbita de la audición, que es una de las condiciones médicas que más se tratan con esteroides, desde que conocí esta información, eso se hizo desde el 2006. Ese estudio está hecho en pérdida súbita de la audición hace ahorita ya 20 años. Pero está acá. Y los médicos tenemos que ocuparnos por venir aquí a buscar la asociación entre el glutatión y cualquier condición médica. Entonces, eso me llamó la atención. Y este ruso, Alexei Polnikov, hizo ese estudio en plena pandemia y comprobó que el glutatión es lo que había que hacer. Había que apostarle al guardián de nuestra célula, al responsable de una oxigenación óptima. Yo tuve la oportunidad de hacer lo que pude en mi círculo pequeño de influencia. Estuve en varios canales de televisión, hablé a cuánta persona pude, mandé WhatsApp meses antes de que pasara la pandemia, cuando me enteró que estaba estudiando en China. Dándole mensajes, llevando mensajes a la población hispana de que pudieran a la brevedad optimizarse de productos, en este caso suplementaciones de cualquier tipo, eran precursores en esa época, pero no mejores, para que se protegieran de una manera proactiva y no esperaran enfermarse. Se hubiese evitado muchas complicaciones, se hubiese evitado muchas muertes si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de que esto llegase a las masas. Bueno, busquen ese estudio, Alexei Polnikov, un ruso, y lo hizo en julio 10 de 2020. Y finalmente, la comunidad científica ya se dio cuenta y transmitió mensaje de que el glutatión como suplementación debería ser por obligatorio. Debe ser una obligación, una terapia adjunta en la terapia del COVID-19. Pude llegar a un médico eminente en Salvador, que lo conozco desde hace mucho tiempo, el doctor Sergio Acevedo. Y este doctor Acevedo logró darle la suplementación a pacientes, y lo conocen como doctor glutatión. Cada hora él le daba la servida recomendada diaria a sus pacientes y logró de niveles críticos, ya casi a borde de la muerte, de oxigenación. En este caso, todo el mundo estaba viendo el oxígeno en sangre. De niveles críticos de oxigenación sanguínea, logró recuperarlos en 24 horas. Usted que me escucha, no estamos hablando de un producto que intenta tratar, curar o erradicar enfermedades, pero él se dio cuenta del mensaje, la importancia, y lo aplicó en sus seres queridos. Fue fuera del protocolo nuevamente que existe en El Salvador. Y es una lástima que esto no haya llegado a toda la comunidad salvadoreña, porque ese país yo lo quiero y lo admiro mucho por sus grandes mejorías que está teniendo hoy en día, y sé que son personas que no ladran, muerden. Ese perrito no ladra, muerde. Es decir, que captan las oportunidades rápido y las aprovechan. Bueno, así mismo hizo el doctor Acevedo, y es conocido por haber logrado salvar la vida de cientos de sus pacientes gracias a enfocarse en optimizar los niveles de glutatión, y se despertaban cada hora y le daban, en vez de los 10 ml, le daba 5 ml cada hora. En 24 horas mejoró la calidad de vida significativamente, recuperó a sus pacientes. Bien, ¿qué causa que el glutatión disminuya? Como no vivimos una burbuja, estamos expuestos constantemente a fuentes metabólicas y ambientales, que no tenemos la más remota idea de la cantidad y la frecuencia de fuentes ambientales. Salimos de afuera, no hay que salir de afuera, hay que vivir dentro de la casa, hay que estar dentro de un edificio, y mientras más nuevo, peor, porque estamos viviendo un proceso de gasificación de pintura, cola, elementos químicos, cuánta cosa guardamos en nuestras casas, perfumes, spray o sustancias odoríficas, etcétera, que nos están entrando por el aire que respiramos, el agua que tomamos, los productos que nos ponemos en contacto, y eso ya son fuentes de radicales libres.
Directa o indirectamente estamos expuestos a sumar a enfermedades, a mala nutrición, contaminación. Les comentaba acerca de los 10.000 químicos anuales que produce la industria química. El alcohol, el estrés, el ejercicio extremo. Muchachas se ven bellas, pero no abusen del ejercicio porque las envejece más rápido, con moderación. Falta de sueño, los rayos del sol. No hemos desarrollado un cabello solar. Y es importante haber estado expuesto de una manera sana al sol en los momentos adecuados, durante la mañana temprano. No meternos esas soleadas después de haber estado tanto tiempo bajo techo, que nos dañan la piel en ese caso, en vez de ser beneficioso como fuente de vitamina D. Las radiaciones, y no estoy hablando de radiaciones ionizantes, como la exposición a rayos X, rayos gamma, tomografía, etc. Estoy hablando de las radiaciones no ionizantes, que ya hoy en día se ha comprobado que la exposición crónica en el tiempo causa daños irreversibles, incluyendo cáncer, incluyendo pérdida de audición, zumbido en los oídos, etc. Y una serie de síntomas y signos que se llama síndrome de hipersensibilidad electromagnética o electrosmog, donde las personas tienen un conjunto de síntomas y signos en la piel, en la cabeza, en cada órgano, en nuestro cuerpo. Se manifiestan muchos síntomas y signos inespecíficos que obedecen al efecto de dañino, porque esto es una toxina ambiental, que es una fuente muy importante de radicales libres. Por lo tanto, no se exponga de una manera innecesaria a usar el teléfono directamente en contacto con el oído, dárselo a los niños pequeños que no están protegidos, las tabletas, el Wi-Fi, todo en la habitación, televisores, pantalla grande, con el Wi-Fi, las computadoras, los dos celulares al lado. Ustedes no tienen no tenemos la más remota idea de la cantidad de radiaciones libres provenientes de esta toxina ambiental. Y después hay tantas personas afuera con dolores de cabeza, zumbido en los oídos, rash en la piel, problemas del sueño, de la concentración, presión cardíaca, tienen una mala calidad de vida, baja energía, etc. Y se debe a un síndrome de hipersensibilidad electromagnética. Bueno, hay que aprender a protegerse. Adivinen quién es el elemento más importante y el único que saca el radical libre que se deriva del nitrógeno, casualmente, como consecuencia de la exposición al electrosmog. El glutatión. Así que nosotros tenemos la respuesta a un problema serio que existe desde hace mucho tiempo, que no tenemos la forma de protegernos. Hay otra forma de protegernos a través de filtros especiales que nos van a permitir filtrar esa contaminación electromagnética para que no nos haga daño, pero eso será tema otro día. Medicamentos. Los medicamentos han evolucionado muchísimo. Mi respeto para la comunidad científica que desarrolla la industria farmacéutica, encargada de tratar, curar o erradicar enfermedades, pero sabemos todo que tienen efectos secundarios y los correctamente indicados hoy en día son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Por lo tanto, no se automedique, consulte con su médico antes de tomar una medicina y que sea el médico el personal capacitado para que tome esas decisiones, porque él sabe a lo que usted se expone y conoce las interacciones. A partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producir glutatión. Por lo tanto, si nos damos cuenta y actuamos en consecuencia, pues vamos a evitar o relentecer o parar o revertir esa reducción de un 1 o un 2% que ocurre por año y un 10 o un 15% por década. Es decir, si vamos a vivir 120 años que sean, pero con calidad de vida. Los niveles de glutatión se sabe que son difíciles de llevar hasta hoy en día. La forma oral es muy frágil porque se pone en contacto con los ácidos gástricos y se destruye. Y disminuye mucho su biodisponibilidad a nivel sanguíneo y por lo tanto a nivel intracelular. Y el intravenoso es muy caro. Demora 3 horas en lograr su pico máximo y a partir de ahí empieza a desvanecerse. Al tercer día ya se agotó y vale entre $200 y $600 la inyección. Según el doctor Douglas Harrington, que es un eminente hematólogo, jefe del grupo de trasplantes de la Universidad de Stanford, yo lo conozco personalmente, y nos informó que el glutatión endovenoso no entrega, escúcheme bien claro, una molécula intacta de glutatión al interior de nuestra célula. Pero sí es un vehículo muy efectivo y práctico para llevar los precursores. Una vez que el glutatión en la forma endovenosa, sea cualquiera de sus presentaciones, pero forma endovenosa, que a propósito tiene también muchas reacciones. Hay personas que han tenido que parar en emergencia por inyectarse glutatión endovenoso por reacciones que han hecho anafilácticas a los componentes de ese producto. Pero lo que sucede
es que lo que se degrada la molécula de glutatión y lo que llevan en la sangre son precursores. Los 3 precursores que una vez que entran en contacto con la membrana, pues se van a absorber. Dios mediante, depende del tamaño molecular que tengan. Ahora, la vieja era que se usaba hasta hoy en día para aportar estos elementos de glutatión eran precursores encapsulados, es decir, eran fragmentos de la molécula. Y usaban una vía conocida durante más de 200 años, que es la vía digestiva. Esta vía del tracto digestivo toma un promedio de biodisponibilidad, así que llega al final biológicamente disponible para nuestras células de entre 45 minutos, 1 hora y hasta 4 horas. Y piensa en su digestión. A veces puede tomar ese tiempo. Bueno, eso puede tomarle también a precursores para poder llevar todos los nutrientes necesarios al interior de nuestras células. Por lo tanto, el efecto va a tardar en aparecer, es muy lenta la absorción, es insegura la absorción de los suplementos, depende del estado del sistema digestivo. El sabor es desagradable, muchos elementos son destruidos por los jugos gástricos, no se puede utilizar en pacientes con vómito o estén inconscientes. La metabolización del hígado es inevitable antes de su distribución y es comparado como estar a un par de patines. Nada contra las cápsulas, los polvos, los batidos y las presentaciones que de una u otra forma han tratado de mejorar la biodisponibilidad del glutatión intracelular. Pero las cosas cambian. Y este día, para ustedes, le ha llegado el momento de la disrupción en la industria de la absorción, el suplemento. Me refiero que como mismo ocurre una disrupción en la industria de transporte con Uber, Lyft, en la industria de rentas de apartamentos como Airbnb y en la industria, digamos, en la forma en que vemos películas. Ya nadie va a buscar a Blockbuster, un VHS, ¿no? Que se recuerdan de esos cassette scanners, ¿no? Todos hacemos streaming directamente y hasta el teléfono. Y vemos Netflix, diferentes películas o programas. Bueno, eso era lo que existía hasta por los últimos 200 años. Es lindo dar un paseo en patines, pero no es lo más rápido ni lo más seguro. Bueno, vamos a cambiar 1 a 4 horas por la nueva era. ¿Cuál es la nueva era? Es la nueva era de absorción instantánea de la molécula de glutatión nanonizado. Escúchenme, absorción instantánea de glutatión nanonizado. Usamos el inicio, la vía digestiva, debajo de la lengua hay una mucosa que cuando uno le quita esa mucosa a la cara inferior de la lengua va a encontrar un conglomerado de vasos sanguíneos que son un paquete venoso de superficie de una pared muy delgada y es un conglomerado, es decir, es como como una telaraña de penitas con paredes muy abundantes, con penitas de paredes muy delgadas que van a absorber rápidamente como una esponja. Cuando eso entra en contacto con cualquier fluido que se coloque en el suelo de la lengua, tiene un tiempo de despegue, se llama take-off time, como despegue de un avión, de 30 segundos. Usted coloca glucosa, por ejemplo, y a los 30 segundos ya no encuentra la glucosa, porque se absorbe durante 30 segundos. ¿Y a dónde se absorbe? Directamente a nuestro corazón. Si pasa de inmediato a la yugular, de ahí va a la vena cava superior que recoge toda la sangre venosa que viene de la parte superior de nuestro cuerpo. Y está en aurícula derecha, es decir, en el corazón, a los 30 segundos. Usted lo que tiene que hacer conscientemente es colocarse las 2 tapitas equivalentes a 10 cc debajo de la lengua del producto nuevo, que no es de precursores, sino de glutatión nanonizado, en agua ultra pura. Y cuando usted baja la lengua conscientemente y lo deja en contacto con esa presentación, ese líquido, va a permitir una absorción instantánea de cuánto elemento forma parte de ese líquido. En este caso, el glutatión nanonizado y otros elementos críticos. Y en 30 segundos está en el corazón y el corazón como molécula, como bomba muscular sanguínea. Va a bombear toda la sangre de nuestro cuerpo, son 5 a 5.5 litros de gasto cardíaco cada minuto. Por lo tanto, entre 60 y 70 segundos nosotros garantizamos que llegue al interior de todas las células de nuestro cuerpo y sea utilizado. Escuchen esto. Llegue y sea utilizado. Por lo tanto, los resultados van a ser mucho más rápidos. Entonces, la absorción es instantánea a través de la mucosa oral, un tiempo de despegue de 30 segundos directo a la yugular, una biodisponibilidad, es decir, biológicamente va a estar en el interior de nuestra célula en 60 segundos, máximo 70. El sabor es agradable, sabe como a menta, omite el tracto digestivo, se puede usar en pacientes con vómito, no requiere paso de metabolización por el hígado para distribuirse directo a la sangre, al corazón. La absorción es rápida, directamente a la vena cava superior, es una vía muy segura y práctica. El paciente la puede administrar solito, es fácil, es cómoda
no produce ansiedad ni temor, es indolora, es económica, es eficaz y se puede hacer esto incluso en pacientes que estén inconscientes, que son 5 cc, no va a ser una conspiración a ver. Ahora, esto es comparado con la velocidad de un jet de combate. ¿Quieren montar en patines o nos vamos para el jet de última generación, los F-35 que acaban de salir en la película de Top Gun? Bienvenidos a la era de absorción instantánea y utilización del glutatión nanomizado. Estoy hablando de la molécula, no del fragmento. Estoy hablando de llegar en 60, máximo 70 segundos, no en 45 minutos, que ocurre con cada suplemento y con cada medicamento. No en 1 hora, no hasta 4 horas. Ahora, ¿qué usamos nosotros? La nanotecnología. La nanotecnología es la ciencia que se dedica, escuchen bien, a la manipulación y al diseño de la materia. A un nivel ya molecular, a un nivel atómico, con fines médicos, industriales, militares, etc. Esto permite una mayor cobertura de contacto, una mayor superficie de absorción y, por lo tanto, una mayor biodisponibilidad, utilización inmediata y resultados más rápidos. A modo de analogía, si vemos una pelota de fútbol y la pelota con su superficie y volumen interior está inflada, está en contacto con la cancha, solamente ocupará quizás un punto de contacto de varios centímetros. Si ese mismo material de la pelota lo desinflamos y miramos su contacto con la superficie de la cancha, aumenta hasta 1.3 pies. Si ahora la misma pelota con su superficie y su volumen interior lo nanomizamos, lo llevamos a una escala 1000 veces más fina, menos gruesa que un cabello humano, va a ser capaz de crear una superficie de cobertura con una sábana ininterrumpida de cobertura que va a poder ese mismo volumen de la pelota, ese mismo material y su volumen interior llevado a 80 nanómetros. Un cabello humano está entre 80.000 y 100.000 nanómetros, es decir, 1000 veces más fino, más pequeño que un cabello, que el grosor de un cabello humano. Vamos a poder cubrir hasta 72 canchas de fútbol. Eso es la nanotecnología, a modo de comparativo. Otro ejemplo así, más grotesco, ¿no? Sería cómo se enfría más rápido un vaso de agua. Si le colocamos una piedra de agua al recipiente con el volumen de agua, o si trituramos a la mínima expresión como un frappé esa misma piedra de hielo y la colocamos en el agua. Antes de llegar a fondo ya se enfrió el agua. ¿En cuál de los dos? En el segundo. Pues hay una mayor superficie de contacto con los fragmentos pequeños de hielo y por lo tanto se enfría al instante. Eso es la nanotecnología en lo que se refiere a absorción. El tamaño nanométrico permite una absorción instantánea de 30 segundos y llegar a nuestras células con una biodisponibilidad inmediata de 60 segundos o menos. Nosotros nanomizamos cualquier cosa entre 1 y 100 nanómetros es nanotecnología. Nosotros analizamos 80 inicialmente, pero llegamos a 10 e incluso menos de 10. El tamaño de una célula son 100 nanómetros, el orificio de un poro de una célula de absorción son 10 nanómetros. Al llegar a esos niveles somos capaces de pasar a través de la superficie de absorción de una célula. Y siempre que usemos un medio como el que usamos nosotros, que es el agua, y el agua es invitada al interior de la célula, eso va a estar biodisponible inmediatamente. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa de absorción instantánea de 60, máximo 70 segundos frente a lo existente de 45 minutos o hasta 4 horas. Bien, este es nuestro suplemento estrella, NutriSwitch. NutriSwitch es una presentación que usa una técnica que se llama Hydrostack Nanodelivery, que es el agua que viene en la calle, ¿no? En este caso se procesa, se le quitan todas las impurezas, literalmente se esteriliza con luz ultravioleta y después se pasa por un reactor creado por esta empresa que se llama NUMI, que es propietario de ella. Nadie tiene esta forma, este reactor, ni la forma de hacerlo. Pero el objetivo final es cuando esa agua pasa por ese reactor, esas moléculas de agua ultra pura, llegando a niveles como nunca antes, porque en el mundo de la ultra pureza, lo máximo lo utiliza la industria electrónica para limpiar los boards electrónicos, las tablillas electrónicas de los componentes de los celulares, computadoras, etc., que consiste en 18.2.3 megaohms, es la unidad de medida de ultrapureza. Nosotros tenemos 17.59.
superado solamente por la industria electrónica. Es decir, que el agua que usted se está colocando debajo de la lengua es más pura que la que nos inyecta en vena, que esa es 14 megaohms, y la que nos inyecta intramuscular en el hospital es 12 megaohms. Entonces, esa ultrapureza garantiza que se produzca una absorción instantánea, y ahí el término hydrostat, nanodelivery, donde nosotros al romper esa molécula de agua, vamos a permitir que antes de que se reagrupen en 60 milisegundos, se coloquen elementos nanonizados, como coger la luna y colocarla del tamaño de una chinata, canica, bola, no sé cómo se juega eso, los nombres que le dan en cada país que me escucha. Pero se imaginan colocar la luna del tamaño de una bolita de jugar con los niños. Eso es lo que estamos haciendo con la nanotecnología. Elementos críticos como el glutatión, pero no solamente ya el glutatión listo para ser utilizado, sino los precursores de glutatión como la L-cisteína, otros elementos importantes como la cúrcuma con propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, el ácido alfa-lipoico como antioxidante universal, el extracto de uva muscarina, el resveratrol, y esto accionado por Hydra, quiere decir hidratación STAT rápida, nano delivery, es decir, entrega de nanonutrientes que son críticos para nuestras células. Pero entregamos también precursores para que esa célula no sea vaga y no se nos ponga un poco vaguita produciendo, sea capaz de absorber también no solamente el glutatión listo para ser utilizado en más de las 400 funciones que realiza, sino también los precursores necesarios para que continúe el ejercicio de producir su propio glutatión. Tenemos que la forma de administración recomendada son 10 ml equivalente a 2 tapitas colocadas sublingualmente debajo de la lengua, conscientemente bajar la lengua y mantenerla en contacto con el fluido de ultra pura 30 segundos para que se absorba con ese tiempo de despegue sublingual. Y después se sube sobre la lengua y se va a enjuagar entre la mucosa de los carrillos, en el interior de nuestro cachete, por 1 o 2. Hay un famoso deportista que lo hace por 4 minutos y después se lo traga. Y eso se debe recomendar que el horario ideal para la absorción óptima es a las 4 de la tarde. Nuestras células tienen 3 fases. Fase de excreción de 4 de la mañana a 12 de mediodía, al pico de excreción a las 8. No se debería desayunar a esa hora porque el flujo es para afuera de la célula. Necesitamos bastante hidratación. Segundo, de 12 a 8 de la noche, donde es la fase de absorción, y el pico máximo a las 4. Si usted quiere que algo se absorba óptimamente, y puede ser nuestra única comida también, es a las 4 de la tarde. Desayuno lo más cerca del mediodía, a las 12 del día, porque es cuando se invierte el gradiente y empieza la absorción, y termina a las 8 de la noche. Pero el pico de absorción a las 4. Usted puede darse también servidas, no se habla de dosis, porque no está regulada la nanoabsorción, en cualquiera de los extremos. Pero no se equivoque, lo vaya a hacer en la etapa de excreción, temprano en la mañana, o en la etapa de recuperación después de las 8 de la noche. Entonces, lo ideal para un mayor aprovechamiento es en la fase de absorción, específicamente 4. Puede haber una a las 12 de mediodía, una a las 8 de la noche. O puede hacerlo a libre demanda. Si tiene una actividad física intensa, 2 minutos antes de la actividad física intensa y 5 minutos después de haber terminado, para garantizar un proceso rápido de desintoxicación. Absorción instantánea antes, desempeño inmediato y después del ejercicio a los 5 minutos para ayudar a todo el proceso de desintoxicación y sobre todo recuperación. O a libre demanda, en medio de la carrera, como usted cree. Tenemos un segundo producto estrella, que es el New Skin, donde su secreto también es el uso de la tecnología de la nanoabsorción. Y New Skin Nano dimensiona el ingrediente crítico para lograr una biodisponibilidad inmediata en nuestra piel. ¿Pero qué ingredientes? Ingredientes estrellas que no pueden faltar a un producto de calidad, de primera clase de cuidado de la piel, como el glutatión, el ácido hialurónico con sus propiedades hidratantes instantáneas, porque esta molécula tiene la propiedad de absorber 1000 veces su peso molecular en agua. Por lo tanto, garantiza una hidratación instantánea y una reducción significativa de las líneas de expresión en las mujeres y en los hombres. Colágeno, el elemento de sostén, la proteína de sostén más importante de nuestro cuerpo. Imagínense que usted pueda mejorar el colágeno, que es el sostén de nuestros tejidos en la piel, y la proteína de sostén más abundante que hay en nuestro organismo. Entonces, mejorar lo que es el colágeno, la elastina, la hidratación, la protección, la desintoxicación, su piel va a lucir más radiante, hidratada, luminosa, rosada, rejuvenecida, va a ser piropeada en menos de 30 días, se lo garantizo.
Y la N-acetilcisteína como también un precursor de glutatión importante que va a asegurar que la molécula de las células de nuestra piel continúen produciendo glutatión a partir de precursores. El NAD+ como elemento muy importante en lo que es la absorción de aminoácidos, de transporte de electrones a través de nuestra membrana, y es considerado un elemento crítico para permitir que todos estos ingredientes, especialmente los aminoácidos, pueden ser absorbidos por nuestra célula y utilizados de una manera óptima. Todo accionado por HydroStack Nano Delivery. ¿Y qué nos hace sobresalir? Y ya terminamos. La reducción a niveles nanométricos. Recuerden, 80 nanómetros, 10 nanómetros o menos. Superficie de área de cobertura extendida. Por lo tanto, una absorción instantánea de nanonutrientes, una biodisponibilidad celular inmediata y resultados rápidos, como todos queremos, accionado por HydroStack Nano Delivery. Y lo que nosotros pretendemos es que usted se sienta mejor, viva mejor y sobre todo se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch. Esta fue la opinión que a mí hace 16 años, hace ya casi 17, me hizo prestar atención al glutatión, y cuando Alex se me presenta con una revista dedicada completamente a un descubrimiento científico de precursores que ya habían sido comprobados científicamente. Pero la opinión de este señor, donde dice que este producto en su opinión representa lo único más importante que él haya visto en toda su vida como médico, que cree que va a cambiar, transformar, revolucionar la práctica de la medicina, y gracias a eso yo estoy aquí 15 años después, 16 años después, viviendo esos beneficios. Y que va a ser el doctor que creó en esa época, cuando yo empecé, más famoso que Jonas Salk, quien creó la vacuna contra la poliomielitis, fue lo que me hizo a mí prestarle atención en serio a esta investigación, a estos suplementos, en esa época. Y fue nada más y nada menos que John Nelson, el presidente saliente 159 de la Asociación Americana de Medicina. Si el presidente de todos los médicos americanos, 17 años atrás, dijo esto, ¿quién es Luis Miguel Bardet para cuestionarlo? Entonces siempre comienzo o termino con estas presentaciones para los médicos que me escuchan. Sean humildes y aceptemos que a veces de personas que no sean de nuestro campo nos traen los descubrimientos más grandes de la medicina. Y eso me ocurrió con Alex. Gracias a Dios que yo soy una gente que no me quiero la última Coca-Cola del desierto. Al contrario, soy abierto y aprendo de todo el mundo. Y gracias a Alex una vez más, porque gracias a ti viví los beneficios de esta molécula. Y no solamente yo, mi familia, mis pacientes, no sé cuántos decenas de miles de gente en tantos países, ya en los 5 continentes, se han beneficiado de nuestras presentaciones para que las personas puedan captar el mensaje y utilizarlo a la brevedad. Aquí les voy a mostrar, yo le llamo ya producto de los 5 días. Esto es una persona que se cae en la carretera, deja la piel de la cara literalmente después de fracturarse el casco a 25 millas por hora. Y el lunes fue al hospital así, le esperaban que se recuperaba en un promedio de 5 semanas. Pero ella se acordó de que había un producto de ponerse debajo de la lengua que podía quizás aplicarlo con algodón en sus lesiones. Bueno, empezó el lunes, así estaba. Esto fue el martes, esto fue el miércoles, esto fue el jueves, este fue el viernes, esto fue el sábado. 5 días contra 5 semanas. De esto se trata. Y esto no es el producto de piel. Este es el producto sublingual. Yo viví la experiencia, lo voy a montar para el próximo evento, de mi mamá en Cuba. La llevo hace unos meses, se cae, se desfigura la cara, con un hematoma que tapaba todo el ojo, fracturas, cuello húmero, heridas acá con cicatrices de 6 puntos. Y les voy a mostrar en la próxima presentación mi mamá en 5 días también cómo quedó. Por lo tanto, de esto se trata. Rapidez en resultados. Este muchacho con una anemia cística allá con quiste, que fue desahuciado literalmente por los dermatólogos en El Salvador, recibe las donaciones de los productos nuestros, en ese caso el Numiskin, pero en ese caso salió como Primeskin, la versión comercial, pero es el mismo. Y una recuperación que hubiera sido quizás en 14 meses, lo logró en 3 meses y medio. Él no iba ni al almuerzo en la escuela, y gracias a este producto logró ser un chico normal. Primeskin, pero es realmente Numiskin. Así que bienvenidos a una nueva era de posibilidades sin límites, y acá estamos para ayudarle. Estoy disponible para responder preguntas, así que abrimos los micrófonos.